Hola gente, Gabo. En los videos anteriores empezamos a construir nuestro programa para que sumara dos números en Scratch. Sin embargo, se le podían hacer algunas mejoras, pues en este video vamos a terminar ese programa añadiendo funcionalidades. Quédense hasta el final que les traigo una sorpresa para los próximos videos. Antes de empezar a modificar el programa, les quiero recomendar que vean el video hasta el final, ¿sí? Para que vean el alcance que tiene. Hay muchos cambios, se introducen algunos conceptos que pueden que no los manejen bien. Si no entienden algo, véanlo de nuevo. Traten de hacer ustedes los ejercicios a la par con el video para que puedan agarrar los conceptos más fácilmente. Ok, este es el programa que tenemos, ¿sí? Que hemos construido en los videos anteriores, donde el gato básicamente pide dos números y los suma. Ahora, fíjense que cuando vuelvo a intentar, introduzco en lugar de números, introduzco letras, el programa lo toma como cero y yo no quiero que haga eso. Lo que yo quiero es que el programa valide si el valor que le estoy dando es un número o no, y si no es un número, pues vuelva a pedírmelo. Así que vamos a empezar con el análisis de ese problema. ¿Cómo saber si un texto es un número? Por simplicidad solamente vamos a considerar números naturales, es decir, sin decimales. Pues lo primero que yo pensaría es cómo los humanos determinamos si algo, un símbolo es un número o no. Quizás no hayan pensado esto con anterioridad, ya que esto parece ser una operación tan natural que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de qué hacemos para determinar si el símbolo es número. Así que vamos a ver un ejemplo para identificar los pasos que realizamos. Consideren este texto que parece ser un número muy grande, ¿sí? Para saber si todo esto realmente representa un número, pues tenemos que ver cada símbolo uno por uno, de izquierda a derecha, de manera secuencial, porque así es como leemos en español. Entonces, este proceso de identificar cada símbolo lo vamos a poner como un paso. Entonces, el primer paso sería identificar cada símbolo. ¿Okay? Luego, nuestro cerebro observa el símbolo y ahí determinamos si el símbolo es un número. ¿Sí? Es decir, verificamos o comparamos este símbolo si pertenece a los símbolos numéricos del 0 al 9. Este sería nuestro segundo paso, ¿sí? Identificar si el símbolo es un número. Finalmente, tiene que haber una toma de decisión, ¿sí? Ese va a ser nuestro tercer paso. Si el símbolo actual que estamos analizando es un número, seguimos al siguiente símbolo. Si no, concluimos que el texto largo no es un número. Como ejercicio, pongan pausa al video y ejecuten estos pasos sobre este texto largo que tienen por pantalla. Ahí van a identificar si este texto es finalmente un número o no. Ahora, ¿cómo podemos representar este proceso como un programa? Es decir, como una serie de instrucciones que le podemos dar al computador para que las automatice. Vamos a ver estas instrucciones de una manera más visual usando diagramas de flujo. Si no saben qué son los diagramas de flujos, pues les conviene investigarlo. Entonces, lo primero es, bueno, inicia el flujo, ¿sí? El primer paso sería, que corresponde al primer paso anterior, obtener el iésimo carácter. Esto quiere decir obtener el primero o el segundo, el tercero y así sucesivamente. ¿Okay? Luego, nuestro segundo paso es identificar si es un número o no. Esto se traduce como una condición. Entonces, aquí se divide el flujo de ejecución. Si no es un dígito, entonces concluimos que el texto no es un número y terminan todas las instrucciones. Por otro lado, si es un dígito, entonces vamos a tratar de ir al siguiente carácter para empezar de nuevo. ¿Por qué digo tratar? Porque puede que ya no haya más símbolos para verificar. Es decir, ya evaluamos, llegamos al final, evaluamos todos los símbolos y se termina pues la ejecución. Entonces, esto es algo que debemos considerar. Si hay más caracteres para verificar, entonces vamos al siguiente carácter
y repetimos todas las instrucciones. Fíjense cómo esto genera un ciclo en el flujo, así que ya nos podemos hacer una idea de cuál instrucción vamos a necesitar en Scratch para repetir instrucciones. Finalmente, el otro flujo que nos queda es básicamente, si no hay más dígitos para verificar, concluimos que el texto sí es un número y finalizan las instrucciones. Ahora vamos a hacer una corrida en frío. Esto es básicamente ejecutar estas instrucciones de manera manual, ¿sí? A ver cómo se comportan sin tener que programarlas. Entonces, consideremos el siguiente texto, ¿sí? Y empezamos a seguir las instrucciones una a una. Nuestra primera instrucción es obtener el yésimo carácter. Como esta es nuestra primera ejecución, pues este sería el primer símbolo. Nuestra segunda instrucción verifica si es un número. Entonces, bueno, hacemos la pregunta. ¿Es el 1 un número? Pues sí lo es. Así que tomamos el flujo del sí. Ahora verificamos si existen más símbolos para procesar. Vemos que sí los hay. Así que vamos al flujo del sí y este nos dice que vayamos al siguiente carácter. Así que repetimos todo este ejercicio con los siguientes símbolos. Entonces, ¿es el 5 un número? Sí. ¿Hay más símbolos para procesar? Sí. Vamos al siguiente carácter. ¿Es el A un número? No. Entonces aquí vamos a seguir el flujo del no. ¿Sí? Que en este caso concluye que el texto no es un número y finaliza. Ahora, si toman el siguiente número, ¿sí? Como ejemplo, la conclusión será que sí es un número. Hagan ustedes el ejercicio para que lo verifiquen. Mientras, estas instrucciones pues resuelven nuestro problema, así que vamos a ir a Scratch para implementarlas en bloques de código. Ok, volviendo a Scratch, para empezar vamos a crear un bloque de código. Esto nos va a permitir reusar las mismas instrucciones para los dos números que el gato tiene que pedir. Vamos a llamarlo verificar número y vamos a recibir como entrada el texto que queremos verificar si es un número o no. Entonces aquí tenemos nuestro bloque de código que por el momento no tiene ninguna instrucción. Ahora vamos a crear una variable donde vamos a almacenar el resultado de nuestro bloque. ¿Sí? Vamos a llamar a esta variable número es válido y va a ser verdad si determinamos que el valor del usuario es un número o falso si no es un número. Empezamos inicializando su valor en verdad. Vamos a asumir que el usuario va a introducir un valor válido, ¿sí? Pero esto puede cambiar una vez cuando empiece la validación. ¿Okay? Ahora creamos la variable posición letra, que es lo que va a llevar el índice del carácter o letra actual que estamos evaluando, y la inicializamos en 0. Luego vamos a usar un ciclo repetir. Con esto vamos a recorrer el texto carácter por carácter. ¿Cuántas veces se tiene que repetir? Pues tantas veces como caracteres hayan. Si hay 5 caracteres se repite 5 veces, si hay 10 entonces se repite 10 veces, es decir, una vez por cada carácter del texto. ¿Cómo calculamos cuántos caracteres hay en el texto? Pues es muy fácil. En Scratch tenemos la operación longitud y le pasamos, en este caso, como estamos dentro del bloque, la variable valor para verificar. Nuestra primera instrucción dentro del ciclo será sumarle o incrementar en 1 la variable posición letra. Con esto tenemos la cuenta si estamos en el primero o en el segundo o en el tercer carácter, básicamente en el yésimo carácter. Ahora necesitamos un condicional compuesto para nuestra verificación. Según el análisis que hicimos, si es un número, entonces continuamos con el siguiente carácter, pero si no es un número, entonces detenemos esta ejecución y decidimos que el texto no es un número. ¿Cómo verificamos que es un número? Pues Scratch tiene la operación lógica para verificar si un valor está contenido en un texto. A este pues le vamos a dar la letra que tenemos actualmente y le damos todos los dígitos posibles del 0 al 9. Ahora debemos pasarle el carácter que queremos verificar, que es nuestro carácter actual. Esto lo hacemos con la operación llamada letra de texto. Esta operación recibe dos valores. El primero es el índice o la posición de la letra que queremos extraer y el segundo es el texto del cual queremos extraer la letra. Entonces, en este caso, pues el texto que queremos extraer está en la variable valor para verificar
y la posición de la letra que queremos verificar está en la variable posición letra. Esta condición se lee fácilmente y hasta tiene signos de interrogación para aclarar que es una condición. Básicamente pregunta si la letra actual, sea la primera, la segunda, tercera, etc., está contenida en esta lista de dígitos. Bien, como dijimos, si es un número, seguimos con la siguiente letra y esto se traduce en que no vamos a hacer nada y vamos a dejar que el ciclo se repita una vez más. Pero si no es un número, vamos a colocar la variable número es válido como falso y detenemos el ciclo. Para detener el ciclo en Scratch se usa la operación detener y seleccionamos la opción este programa. Aquí una pequeña aclaratoria es que esta traducción es un poco confusa. En realidad se refiere a detener el bloque actual, es decir, el bloque verificar número. Una mejora que podemos hacerle al código para no dejar este espacio en blanco es que podemos invertir la condición y usar un condicional simple. Entonces decimos si no y usamos la misma condición y posteriormente pues movemos las mismas instrucciones. De esta manera eliminamos el flujo del sí que al final de cuentas no estábamos usando. Ahora vamos a usar nuestro bloque de instrucciones para verificar la respuesta del usuario en ambas preguntas. Aquí lo que va a suceder es que cuando llegue el momento de ejecutar esta instrucción, el flujo se va a ir hacia el bloque de instrucciones para ejecutar lo que sea que haya ahí. Una vez finalizado el bloque, se devuelve a donde fue llamado inicialmente. A nuestros bloques debemos pasarle la respuesta del usuario, que es el valor que vamos a verificar. El valor de respuesta de la variable respuesta se copia automáticamente a la variable valor para verificar de nuestro bloque. Ahora vamos a poner las instrucciones sobre qué hacer si es un número o no. Entonces agregamos un condicional compuesto para cada una de las preguntas. Y la condición es básicamente preguntar si la variable número es válido es verdad. Es decir, que el valor que introdujo el usuario es un número. Esto lo hacemos de igual manera para la segunda pregunta. Ahora, si nos detenemos un momento y leemos el flujo, el gato pregunta el primer número, ¿sí? Si es un número válido, continúa con la lógica y copia la respuesta en su respectiva variable. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo número, que es preguntar, verificamos y asignamos la respuesta a la variable. Y finalmente, si ambos números son válidos, pues realizamos la suma. Vamos a probar ahora. Si introduzco letras en vez de números, el programa termina, finaliza. Esto sucede tanto para la primera pregunta como para la segunda. Podemos mejorar este programa para que pregunte siempre hasta que el número sea válido. Así que para eso traemos la instrucción repetir hasta. Este es similar al otro repetir, pero en lugar de ejecutar un número de veces fijo, como es el caso del otro, este se repite hasta que se cumpla una condición. En nuestro caso, quiero que el gato pregunte el número hasta que de verdad sea un número válido. Usamos la misma condición y las mismas instrucciones. Estas se repiten mientras que no sea un número válido. Un punto importante aquí es que nuestro ciclo depende de que la variable número es válido no sea verdad la primera vez para que pueda entrar. ¿Qué sucede si la variable es verdad? Pues la condición se cumple inmediatamente y se saltan las instrucciones dentro del ciclo. Así que vamos a inicializar la variable en falso. Luego de que finaliza el primer ciclo, significa que la respuesta del usuario es un número válido. Así que copiamos esa respuesta en su respectiva variable. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el segundo número. Es decir, inicializamos de nuevo la variable a falso para que pueda entrar en el ciclo, pedimos el número y lo verificamos. Nuevamente, si salimos del ciclo, del segundo ciclo, significa que el segundo número es válido y por lo tanto lo copiamos a su variable respectiva. Finalmente realizamos la suma y lo mostramos por pantalla. Ahora probamos con dos números y funciona bien. Ahora, ¿qué sucede si el segundo valor no es numérico? Pues me vuelve a pedir el número 2 y lo hace hasta que introduzca un número válido. Está bien. Ahora vamos a probar con el primer número y vemos que me pide el primer número hasta que sea válido. También está bien.
Bien, ya tenemos el programa que solicita los números hasta que sean válidos. Pero vemos que los dos ciclos son exactamente iguales. Y tener código duplicado en general no es bueno. Así que vamos a arreglar eso. Vamos a crear un bloque que se llama pedir solo número y que reciba el nombre del número que va a pedir, número 1 o número 2. Copiamos cualquiera de los ciclos, que es la lógica que queremos reusar al final, y ahora en lugar de preguntar con un texto directo, vamos a componer un texto que tenga el nombre de la variable que recibe este bloque. Esto lo hacemos con la operación unir de Scratch. Aún nos falta inicializar la variable, así que llevamos la instrucción para inicializarla. Ahora solo tenemos que reemplazar los ciclos por nuestro bloque. Para pedir el número, pedimos primero el número 2, luego ahora vamos y movemos para pedir el número 1. Ahora este es el resultado, este es nuestro nuevo programa, se ve mucho más limpio y se entiende mucho mejor, ¿sí? Pedimos el número 1, cuando finaliza ese bloque tendremos en la variable respuesta un número, ¿sí? Porque ya hemos validado que es un número, y lo copiamos a su respectiva variable. Luego hacemos exactamente lo mismo para el número 2 y ya finalmente pues realizamos la suma. Ahora podemos hacer todavía una última mejora, ¿sí? Podemos agregar un ciclo por siempre para que el gato siempre pida números para sumar. Si lo probamos ahora vemos que funciona correctamente con sus validaciones, pero al final pareciera como que no dice el resultado. La verdad es que sí lo dice, pero todo pasa muy rápido y el gato vuelve a empezar y vuelve a pedir los números. Así que vamos a hacer que el gato diga el resultado y espera unos segundos antes de continuar. Y ahora, si probamos, debería mostrarnos el mensaje de la suma al final de la operación. Y ahora sí nos muestra el resultado por unos segundos y vuelve a empezar. Muy bien, ahora sí tenemos nuestro programa exactamente como lo queríamos, con validaciones y que el gato siempre pida los números una vez finalice la suma. Llegamos al final de este video y al final de este programa. Si llegaron hasta aquí, felicitaciones, ¿ok? Ya hicieron su primer programa, un programa funcional, ¿sí? En Scratch. Vimos las entradas y las salidas del programa, hicimos las validaciones, utilizamos los ciclos, estructuras de control. Este programa lo pueden traducir a otros lenguajes una vez empiecen a aprenderlos. Un pequeño bono en Scratch, mi próximo video va a ser hacer un videojuego en Scratch, ¿okay? Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse, ¿okay? Denle like al video para que otros puedan encontrarlo y síganme en Instagram, que tengo Instagram. Así que nada, gente, nos vemos.